día Buen para día. vos y para Luciano también. Bueno, en su caso está representando a quién, Milton. A Lili Silva, A Lili justamente, que es Silva. la promotora de los viajes Bueno, estos y que también a resulta Edimburgo. ser una de las personas estafadas o defraudadas con esta contratación, ¿no? Totalmente, sí, sí, absolutamente. No es una principiante en la promoción de este tipo de viajes y es algo que lo hacen hace más de una década. Han llevado muchos contingentes con digamos, experiencias exitosas. Y obviamente que quizás el eslabón más débil en esta estafa que se generó en Edimburgo, en el sentido de que la que le toca poner Claro. la cara frente a los afectados es justamente a ella, que es la que venía promoviendo estas actividades. Milton, ¿cómo se aborda una situación de estas características, considerando que aquí hay, eh, imagino yo, legislaciones de distintos países en juego, ¿no? Esto, sin duda, tiene que ver mucho con el derecho privado internacional. ¿Cómo se resuelve esto? Porque no, me imagino que no será el único caso, que por ahí hay otras situaciones así y tal vez hay cierto desconocimiento de qué hacer frente a una contingencia de estas características. De hecho, las personas defraudadas y en Escocia han ido a la embajada, han ido al consulado, han ido a hacer gestiones, más que nada para saber cómo hacían para volver. Pero aquí hay un problema jurídico Claro. para resolver. ¿Cómo se resuelve eso, no? Bueno, ahí, como bien lo señalás, Agustín, tiene dos caras el asunto. Uno es un urgente problema humanitario de repatriar a todas estas personas que están ahí. Muchos están con los recursos justos o dependían de los viajes que le compraban en Edimburgo para su regreso, y ese es el problema más urgente hoy, más apremiante, y el que están abocados. Que no es un problema, claramente no es un problema jurídico, sino un problema humano, ¿no? De resolver una situación de personas que están en una situación compleja. Por lo demás, lo otro tiene un doble abordaje de una legislación nacional y claramente, como lo apuntaba, del derecho privado internacional, o del derecho internacional privado. El- desde la legislación local, si existe una persona responsable para, para sancionar o para responder frente a este evento, claramente que es una vía. El problema claramente es cuando no está. Y ahí sí hay que acudir, como lo decís, a cuestiones de ver dónde se demanda, que entiendo yo que el reclamo quizás haya que hacerse en Edimburgo, pero el problema asociado a esto son los costos, ¿no? ¿Cuánto vale litigar? Que es un problema general que me parece que existe en la Ley de Defensa del Consumidor y que quienes nos dedicamos al ejercicio de la abogacía lo vemos a diario. Hay una legislación que es de primera, que es de punta, como la Ley de Defensa del Consumidor, que me parece que es muy intuitiva de los derechos de los consumidores, es una legislación muy buena, pero los costos de litigar asociados para el reclamo de esos derechos son complejos. Muchas veces hay microestafas, microdefraudaciones, o a veces ni siquiera hay que hablar de una estafa que implica un ánimo defraudatorio, sino simplemente hablar de un incumplimiento de contrato. Por el caso te pongo, no sé, la compra de un electrodoméstico o un incumplimiento de una situación que se produce, no sé, en Mercado Libre. La Ley de Defensa del Consumidor te da muchas herramientas para eso. El problema es que hay una posibilidad de reclamar en sede administrativa, que normalmente son organismos que están colapsados y que tienen respuestas a largo plazo, pero que no tienen la posibilidad de imponer sentencias, o ir a la justicia. Ir a la justicia implica cualquier trámite que hagas en la justicia, se llama juicio, y un juicio normalmente no es menos de un año y medio o 2 años. Entonces, el problema que a veces se genera es reclamar 1.000 o 2.000 dólares en un juicio donde tenés que normalmente desembolsar plata para pagar a un abogado y esperar 1 o 2 años la respuesta. Muchas veces se genera una situación de injusticia, en el sentido de que es más barato darse por estafado. En muchos casos no es ni siquiera una sugerencia, pero es una realidad. Muchas veces es más barato asumir un incumplimiento de contrato de un pequeño monto que iniciar una demanda que para litigar 1 año y medio o 2 años, y, y encima tener que desembolsar sumas para pagar abogados. No, en este Milton, caso en particular, sí, perdón.
No, te iba a consultar si justamente tu defendida corre algún peligro, por llamarlo de alguna manera, más allá de ser una de las damnificadas, pero digo, ¿puede estar expuesta a alguna especie de denuncia o de demanda por parte de las personas afectadas dentro de esta situación? Sí, pues es altamente probable que eso pase. Digamos, mi defendida en este sentido, nosotros entendemos que es una víctima más, porque incluso no solamente se ve perjudicada de lo económico, sino desde algo que tenemos los seres humanos, que es una de las cosas más difíciles de construir y más fáciles de destruir, que es la confianza, ¿no? Para quien se dedica al comercio o tiene una actividad profesional, quien digamos, se ve afectado en su confianza implica un golpe durísimo. Máximo si es de buena fe como es mi clienta, ¿no? Pero en este caso en particular, sí, claramente podría estar expuesta a algún tipo de reclamo de tipo, entiendo yo, que civil, pero lo que decían hacer el resto de las personas afectadas es algo que yo no puedo decir para dónde pueden ir. También alguna podría pensar que hay una situación penal, digamos, pero entiendo yo que si hay un reproche debería ser de tipo económico, y en ese caso, bueno, ella tendrá momentos, oportunidades para plantear una defensa asociada a que justamente se dedicaba a promover actividades que eran cobradas y ejecutadas y desarrolladas en Edimburgo y no acá en el Valle. Claro. Frente a esto, ¿cuál ha sido la recomendación? Digo, porque si estamos hablando de una defraudación, seguramente esto es derecho penal, ¿no? Va por un carril. Ahora, si lo Sí, que se demanda es la reparación del daño, va por otro carril, va sí. por lo civil. Eh, Cualquiera de las dos instancias, y dadas las circunstancias de este caso, ¿hay algún método alternativo de resolución de conflictos como está establecido en algunos, digamos, en algunos regímenes procesales, como por ejemplo el de mediación? Digo, ¿hay alguna instancia intermedia que permita resolver rápidamente y sin los costos de un trámite judicial de estas características que hacía mención recién, el juicio para este caso en particular, Milton? Bueno, sí, eso depende mucho, digamos, el- la situación de fondo, la situación fáctica de fondo es un contrato, ¿no? Sí. Entonces, esos contratos normalmente muchas veces prevén estos métodos alternativos de resolución de conflictos, como acudir a mediación o procedimientos de arbitraje, que en Neuquén se implementó en la órbita del Colegio de Abogados el Tribunal Arbitral, que son digamos, mecanismos, andamiajes que lo que buscan es generar, como vos decías, Agustín, mecanismos alternativos para evitar, digamos, para obtener una solución acorde a derecho y evitar el trance de tener que esperar a veces los tiempos judiciales incluso, y los costos asociados. En este caso depende de cada contrato. Muchas veces esos contratos no prevén ningún mecanismo, los contratos que son de poco monto normalmente no los prevén, y los contratos que son de mayor monto normalmente establecen tribunales arbitrales. El problema es que muchas veces estos contratos que tienen componente de derecho internacional establecen tribunales arbitrales que son en otros países. Entonces, no deja de ser un problema activar un tribunal arbitral en, en otro país, en que incluso tiene un sistema jurídico distinto, que es como digamos, distinto a nuestro sistema de tradición romanista, como son las legislaciones locales. Entonces, desde ese esquema, si una persona quiere iniciar un juicio, por ejemplo en Argentina, vinculado con el estatuto, con la ley de defensa del consumidor o con las normas consumeriles, si es en Río Negro, por ejemplo, está la mediación obligatoria previa al juicio. No puedes iniciar un juicio sin antes promover una mediación, lo cual a mí me parece que es fantástico. En Neuquén no existe la mediación obligatoria, es decir, que quien ve afectados sus derechos como consumidor, en este caso tiene dos vías o dos oportunidades, o dos opciones más que dos oportunidades. O ir a un mecanismo administrativo, que son la Secretaría de Defensa del Consumo, que no tienen facultad de imponer condenas. Sí pueden sancionar a una empresa, pero esa sanción no va para el perjudicado. O acudir a la justicia. En Neuquén, particularmente, no hay mediación obligatoria para temas civiles, entonces eso impide digamos, tener la disponibilidad de un mecanismo alternativo de resolución de conflicto, salvo que hayas pactado la competencia de un tribunal arbitral, pero eso tiene que estar por contrato y tiene que estar aceptado entre las dos partes. En este caso en particular, bueno, yo particularmente estoy, digamos, desde lo profesional vinculado a esta promotora de los viajes que tiene una situación también particular ella, digamos, si bien es una víctima,
Ahora, el resto de los perjudicados, entiendo que es una situación que no es fácil promover un juicio en Edimburgo o incluso promover un mecanismo alternativo de resolución de conflicto en Reino Unido. Entiendo. ¿Y la recomendación que ha sido entonces? ¿Hacerlo aquí en territorio propio? Yo no, digamos, es una situación que estamos evaluando. La realidad que en lo urgente, la recomendación mía por lo menos fue que se aboquen a temas humanitarios, a resolver su situación, que es urticante, que es apremiante, que se afecten su tiempo no a pensar en juicio por ahora, sino a tratar de solucionar su regreso. Incluso algunos están tratando de desarrollar o de llevar a buen fin los paquetes que habían comprado. Entonces, la primera sugerencia fue que solucionen sus problemas humanos y una vez que tengan solucionados sus problemas, digamos, de regreso, de estadía y demás, que es lo más urgente, bueno, después cada uno verá qué camino toma o dónde, a dónde elige poner el foco, ¿no? Porque para mí está clarísimo que el incumplimiento del general este instituto con sede en Edimburgo, bueno, quizá otro puede ver otra cosa y reclamar otra cosa desde otra mirada, ¿no? Pero por lo pronto la sugerencia fue esa, que se aboquen a resolver sus temas logísticos y en una instancia posterior a analizar quizá más fríamente cuáles son los caminos legales a seguir. Gracias, Milton, muy amable. No hay por qué, le digo un saludo. Gracias.